Es que hay una... Pero doña Virginia, pídale usted responsabilidad al gobierno, que es el que tiene a esta gente en estas condiciones. El tema del gobierno, y soy la primera que lo ha apuntado, pero frente al tema del gobierno y al tema de los está mis derechos. ¿Quién defiende mis derechos? Claro, si nos ponemos a cada uno en nuestro libro... No se me desmanden porque están actuando como si esto fuera una tertulia de verdad. Pero esto no es una tertulia de verdad, esto es un programa de radio y de televisión que reviste la forma de tertulia. Pero no es una... Porque en una tertulia de verdad es como una comida del familión en Navidad. Que nadie se escucha. No, que hay un momento en el que alguien está hablando solo. Se reúnen... Hay varios. Se reúnen 18 alrededor de la mesa y entonces, yo he hecho la prueba, hay un momento en el que están hablando a la vez 10. Por lo tanto, alguien está hablando solo, no lo escucha nadie. ¿Eso te pasó a ti? Entonces, están hablando muchos a la vez y, sin embargo, el cerebro humano es tan maravilloso que selecciona lo que quiere oír y las conversaciones simultáneas se pueden discernir unas de otras. Es maravilloso. Pero hagan la prueba, pongan un magnetófono en medio de la mesa y luego traten de oírlo. Porque el micrófono no discierne. Y el oyente de la radio o el espectador de televisión o la cámara enfoca al que va hablando y al que es más amigo del realizador. Claro, y entonces el cerebro selecciona y solo oye lo que dice el que sale en la pantalla, porque esto es mágico, pero es así, o si no, esto es un cacao. Bueno, perdón, doña Virginia y luego doña Ketty, que ha intentado meter la cuchara en el potaje 2 veces, no crea que no me he dado cuenta. Yo lo único que quería añadir era que como si no tuviéramos bastante con el tema de los controladores y su disputa con el gobierno, nos encontramos también otra huelga por si alguien pudiera escaparse a la zona del Levante, montado en un autobús, que también nos anuncian una huelga de 10 días, 9 días en agosto y un día en septiembre. Es decir, si eso no es utilizar como moneda de cambio a la ciudadanía, conculcando sus derechos de poderse mover libremente, que venga alguien y me lo explique, porque yo todavía no he escuchado a ningún político ni a nadie que salga ahí diciendo yo voy a defender los derechos de los ciudadanos. ¿Dónde están nuestros derechos? Porque la huelga no solamente es entre dos partes que se van ahí en un ring. Este es un precio que la gente está muy predispuesta a correr y a aceptar pacíficamente. Pero usted no se ha fijado que la gente dice, es que hay una huelga. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Tantas otras cosas de la sociedad que parece que es una sociedad anestesiada, porque motivos para que la gente no haya hecho huelgas, pero sí que haya salido a la calle y bramar y pedir sus derechos, y estamos viendo con todo lo que está ocurriendo que eso no sucede. Es decir, o sea, que es que vivimos también en una sociedad. Mire qué mensaje más interesante. Peculiar. Un chofer de autobús puede causar 80 muertos si trabaja hasta 15 horas. Efectivamente. Luego, pero bueno, es que a mí este debate, de todas maneras, de lo que hemos dicho antes... Es un debate estupendo sobre una negociación colectiva, pero la negociación colectiva está dada, la tenemos. En el caso de los controladores, lo que estamos presenciando son quejas de cómo quedó el convenio. Es una cosa sorprendente. Es que ellos aceptaron esa negociación. Claro. Claro. Esto es lo que pasó. Bueno, pero Ramón, vamos a ver si usted quiere decir algo que añada algo, tiene su oportunidad, porque si no cambiamos de tema. Dos cosas. La primera, por una parte, desde el lado de los controladores, todavía no tenemos fecha de huelga. Hoy siguen negociando con AENA. Habrá que ver qué servicios mínimos. Habrá que ver primero si hay huelga, que yo no creo, no las tengo todas conmigo en que al final vaya a haber huelga, porque parece ser que han dicho que si el ministro acepta una reunión con ellos, en una hora van a conseguir zanjar el conflicto. Habrá que ver qué servicios mínimos se decretan. Si son del 75% como se había hablado, o de más del 75%, habrá que ver el impacto que esto tenga. Por otra parte, desde el punto de vista político, yo lo que le pido al señor Blanco es información. Nuevamente, hablando de esas cortinas de humo de las que hablábamos antes, información, por ejemplo, con datos que han facilitado los propios controladores. ¿Por qué la deuda de AENA se ha quintuplicado en los últimos 8 años desde que Zapatero es presidente del Gobierno? Los controladores denuncian que precisamente este es el motivo por el que están intentando reducir un 40% sus sueldos, porque no hay dinero,
porque desde que ha llegado el Ejecutivo Socialista se ha generado una deuda desorbitada. Y por otra parte, si tanto quieren acabar con este colectivo o con las situaciones abusivas de este colectivo, a mí que me expliquen por qué en el mes de febrero se presenta un Real Decreto, en marzo se presenta otro, en abril intenta negociar uno nuevo, en mayo vuelven a sentarse, en junio no sé cuánto, el viernes pasado presentan el tercer Real Decreto. Es que esto es un pitorreo. No, Ramón. Y ayer otra reunión. 3 reales decretos, ¿no le basta con uno? Pues mientras se reúnen no hay huelga, o sea que no es malo que se reúnan. Muy brevemente, abusando de su bondad, si me lo permite, al hilo de lo que decía doña Ketty, de por qué la deuda de AENA se ha quintuplicado desde que Zapatero es presidente del Gobierno, pues doña Ketty lo ha hecho... Es que, perdón, un inciso. La anterior ministra de Fomento todos sabemos quién era. Sí. Había a lo mejor que preguntarle a María decía que el aeropuerto de Baraja es muy grande. Encantada sí. En ese Banco Europeo. Bueno, pues se ha quintuplicado, entre otras cosas, porque pese a que, por ejemplo, el aeropuerto de Madrid-Baraja supone el 14% del PIB de la Comunidad de Madrid y los beneficios que da son cuantiosos, igual que el de Barcelona, muchas regiones han abierto aeropuertos, el de Ciudad Real, el de Pamplona, el de no sé dónde, en ciudades pequeñas que a lo mejor tienen un único vuelo a la semana y tienen una infraestructura que AENA tiene que mantener. Por eso resulta ruinoso, porque se han abierto muchos aeropuertos en sitios donde el volumen de tráfico aéreo no lo justifica ni lo permite rentabilizar. Y esas cargas se han trasladado a los aeropuertos que son rentables y por eso ahora AENA puede que tenga pérdidas reales, que no contables. Ese es el problema, que se han abierto muchos aeropuertos por motivaciones políticas, porque aquí el taifa de turno quiere tener el aeroportazo a tiro piedra. Que hay un vuelo a la semana, por un eso, vuelo cada y no es rentable. 3 días, como denunciaban. Mira, un dato jugoso y muy breve. Digo, por apelar a la responsabilidad de los representantes de los trabajadores que convocan la huelga y del Gobierno. En Canarias, más de 1,5 millones de turistas, publica ABC, se verían afectados por la huelga. Claro. Baleares, los tour operadores británicos y alemanes podrían empezar a cancelar sus reservas. Porque este es otro problema. Cuando tú agitas el fantasma de la huelga, como representante de los trabajadores, la gente toma sus precauciones. Por supuesto, Con lo cual, si luego dices, no, que al final no hay huelga y tal, no, el daño ya, al sector del turismo ya se lo has hecho, y se lo has hecho en el mes de mayor actividad. Cierto. O sea, yo creo por eso que hay una responsabilidad del Gobierno, pero hay una responsabilidad de los representantes de los trabajadores, a menudo, insisto, vertebrados en sindicatos de nivel nacional, pero no necesariamente. En todo caso, unos y otros deben tener sentido de la responsabilidad porque nos estamos jugando mucho. Bueno, pues, al final ya sabemos quién va a pagar los platos rotos. El de siempre. El ciudadano. El que habla solo en la fiesta de Navidad de la familia. El contribuyente, sin la menor duda. Bueno, barómetro, a ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué quieren decir estos datos? A ver, doña Ketty, que la veo muy con la dispuesta escopeta cargada. Con este tema. Bueno, yo en primer lugar decir, ante todo, que a mí, personalmente, el CIS no es una encuesta que me despierte mucha confianza. Pero usted comparte el criterio de la cocina. De la cocina. Sí, de los yo creo que hay cocina, hay veces que en mayor, otras veces que en menor medida, pero si no, que me expliquen por qué en tan solo 2 meses la diferencia de puntos de 5 puntos. En la encuesta del mes de abril había una diferencia de 1,7 puntos. Decían que era porque se había producido justo después de ese levantamiento del sumario de Gürtel. La de enero, recuerdo que había una diferencia de 3,8 puntos y ahora la diferencia es de 6,3. Claro, porque ha habido el debate del Estado de la Nación, el plan de ajuste... Y lo del plan de ajuste... El plan de ajuste gubernamental. Cosas, claro. Yo aún así insisto en que no le doy demasiada credibilidad a esta encuesta, pero sí me gustaría llamar la atención sobre un punto concreto, y es que a pesar de esta mayoría del Partido Popular, que yo creo que a pesar de que no le conceda credibilidad a esta encuesta en términos generales, sí que creo que marca una tendencia. Yo creo que el Partido Popular hoy por hoy, o por lo menos es mi intuición, yo creo que a día de hoy ganaría las elecciones. Pero a pesar de esto, creo que lo importante, lo relevante, es ese dato de confianza, tanto para el presidente del Gobierno como para el líder de la oposición. Que hoy por hoy el presidente del Gobierno no despierte ninguna o poca confianza en el 79% del electorado y que Mariano Rajoy no despierte poca o ninguna confianza en el 85%, es decir, que la despierte en el 15% de los españoles, me parece un dato gravísimo y que demuestra realmente la lejanía, el divorcio constante que se produce entre la gente, entre la realidad y entre la clase política. Yo desconfío de cualquier encuesta hecha por el Centro de Investigaciones Socialistas en lo que a intención de voto se refiere.
Los sondeos que se han publicado en medios de comunicación privados recientemente daban mucha más ventaja al Partido Popular que al Partido Socialista. Que ahora venga el CIS a corregir eso, yo creo que refuerza la tendencia de la caída en picado o la caída en barrena del Partido Socialista, pero coincido mucho con el planteamiento que hace doña Ketty en cuanto a que Mariano Rajoy no despega, nunca mejor dicho, con el tema que hablábamos antes, y que yo creo que tampoco tiene nada controlada la situación, en el sentido de que, además, José Blanco lo ha dicho muy bien en muchas ocasiones, las encuestas tienen validez en año electoral. De momento no lo estamos. Ya se perfila en el horizonte. Sí, pero el PSOE está muy tranquilo con esto porque aún no hay elecciones cerca. No y además, los veo el yo Partido muy Socialista, tranquilos. hay una cosa, sí, puede que estén aparentemente nerviosos, pero en el fondo todos sabemos que el Partido Socialista es una maquinaria de recortar puntos en las elecciones. Aznar, con todo su peso político, con toda su capacidad de oposición, con toda su capacidad de crítica al gobierno de Felipe González, el año 95 arrasó las elecciones autonómicas y municipales, a 11 puntos estaba prácticamente, y en el 96 ganó por apenas 300.000 votos porque el PSOE le recortó toda esa distancia en campaña electoral. Y por otra parte, Mariano Rajoy no es Aznar, y Mariano Rajoy no es muy dado a la perseverancia ni a la constancia, y todos sabemos Ni de Zapatero sus es Felipe. veleidades. Sí, pero la maquinaria es la misma. La maquinaria que sostuvo a Felipe González es la misma que ahora está sosteniendo a Zapatero. Y los mismos fontaneros que son capaces de venderle hielo a un esquimal con Felipe González son los que siguen con José Luis Rodríguez Zapatero. De cualquier forma, entonces lo que estás diciendo es que la gente es tonta. Es decir, no. si hay una maquinaria, no, me refiero que si hay una hombre, doña maquinaria Virginia, ¿cómo capaz... puede decir usted eso? No, hombre. me refiero que si hay una maquinaria, volvemos a lo de antes de una sociedad anestesiada, ¿no? O sea, si hay una maquinaria capaz de convencer a la gente de que ahora mismo es de noche, pues el problema, o sea, yo creo que la virtud, más que estar en el equipo que esté ahora mismo y en los fontaneros de Moncloa, está en la gente. Al final aquello como es de que cada uno tiene lo que se merece. Pero, doña Virginia, permítame un inciso. Esta gente está ahora diciendo que la crisis económica es culpa del Partido Popular, que hace 6 años que no gobierna, y que por otra parte... Bueno, pero perdone, es que hay gente en la calle que compra eso. ¿Qué es lo que yo no puedo entender? Es a lo que voy. Que entonces, claro, entonces hay mucha gente, yo no la diría tonta, pero que está muy mal informada o que se deja manipular con mucho gusto cuando se trata del Partido Socialista. Discúlpenme, error mío, porque he dado por supuesto que todos sabemos cuáles son los resultados de esto. Usted ha dado los resultados de la confianza en los líderes, pero no hemos contado cuáles eran los resultados gordos. Yo los he dado por supuesto, que nos los sabíamos, pero Ollane Crespo nos lo va a recordar ahora. El último barómetro del CIS deja en mal lugar al Ejecutivo Central. La encuesta dispara la ventaja del Partido Popular sobre el Partido Socialista en 6,3 puntos, la mayor de la era de Zapatero. El barómetro le da en julio a la oposición una intención de voto del 41,2% frente al 34,9% de los socialistas. La valoración del presidente del Gobierno está en caída libre y cada vez más ciudadanos, en este caso 8 de cada 10, desconfían de él. El resultado del CIS es el peor porcentaje de un partido en el Gobierno en los últimos 15 años. Parece que el tijeretazo aprobado en los últimos meses ha terminado de hundirles. Además, el barómetro ha vuelto a situar el paro y los problemas de índole económica como los dos principales problemas de España. En tercer lugar, se vuelve a situar la clase política, que marca un nuevo récord al ser mencionada como problema del país por el 21,7% de los encuestados, frente al 21,8% de los españoles, que cree que dentro de un año la situación económica será mejor. Un 32,9% opina que se mantendrá igual y un 30,8% es más pesimista y vaticina que empeorará. Bueno, ahora ya con estos datos encima de la mesa y después de esta pausa de publicidad, continuamos el debate. Y de nuevo con ustedes después de esta